Dios te bendiga, Casa de Dios para las Naciones. Recibe un fuerte abrazo. Les amo, les bendigo y doy gracias al Señor por la oportunidad de reunirnos en su nombre a través de este medio, sea en este momento que usted se esté conectando o extemporáneamente. Sea bendecido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor le bendiga, le guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted. Que sea el Señor bendiciendo su vida, sus hijos y los hijos de sus hijos, hasta 1000 generaciones. En este tiempo es muy importante la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Así que allí donde usted está, quiero invitarle a inclinar su rostro y a cerrar sus ojitos y vamos a orar. Soberano Dios, Padre eterno, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios de la familia, de las generaciones, hoy venimos delante de tu presencia en el nombre de Jesús, Señor, dándote gracias, Padre eterno, por esta oportunidad, Señor. Mira a cada uno de los que hoy se conectan para oír tu palabra, Señor. Sea usted llevando sus pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, derribando altivez, argumentos, fortaleza que en su vida se levante contra tu conocimiento, Señor. Sé tú uniendo sus mentes a la tuya, Padre, y sea usted, Señor, revelando su palabra a cada vida, trayendo vida sobre los huesos secos. En el nombre de Jesús, Señor, en tus manos, Señor, coloco, Señor, a cada uno de tus hijos. Padre, pongo mi vida y te pido que seas tú hablando, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a invitarle a leer la palabra del Señor en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15. Y mientras usted se dispone, pues hoy vamos a tocar un tema muy importante que se llama orgullo versus plenitud. Orgullo versus plenitud. Y vamos a entender un poquito más. Orgullo versus plenitud en Cristo. Vamos a leer la palabra del Señor allí en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 14. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor allí. Samuel entonces dijo: ¿por qué? Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de la tribu de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió una misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabe. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Gar, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Que el Señor añada bendición a su palabra. El tema de hoy se llama orgullo versus plenitud en Cristo. Y en la historia que vemos aquí, pues usted se dará cuenta que Saúl fue una persona que era lo que diríamos aquí en criollo, un pata en el suelo, y Dios lo escogió y lo puso por rey.
Y estando como rey, el Señor utilizó, antes que fuera rey, el Señor usó a un profeta, a Samuel, que fue el que lo ungió, le dio la palabra, y fue que lo llevó a entronarse como rey. O sea, a través de una instrucción de parte de Dios a través de su siervo. Y así llega Saúl, el rey, y Dios le va comisionando, porque cuando Dios nos coloca en una posición es para que cumplamos con una misión. Por eso nosotros no somos creativos en la obra del Señor. Nosotros buscamos la dirección del Señor para hacer la voluntad del Señor. Somos constructores de la obra del Señor. Somos obreros de la obra del Señor. O sea, hacemos lo que el Señor nos dice. Entonces, vemos allí que Saúl, el Señor le había dado unas instrucciones, y cuando Samuel llega, se da cuenta que hay sonidos de animales. Dice, pero ¿por qué hay? ¿De dónde viene este sonido? Y vemos allí en la historia que Saúl, en todo lo que le decía Samuel, él acepta que lo hizo mal. Primero trata de justificar, y en la última instancia vemos que él está diciendo, bueno, está bien, lo hice mal. Y lo vemos allí en el 24. Dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey de Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se le asió de la punta de su manto, y se rajó. Y vemos allí otra vez a Saúl pidiéndole a Samuel en el versículo 30, dice, y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Cuando vemos la historia de Saúl, vemos a un hombre que Dios puso, que no era nadie, y Dios le dio autoridad, lo puso como jefe de tribu, pero también como rey de Israel. Y vemos que lo comisionó, y él terminó haciendo no lo que el Señor le había dicho. Él hizo lo que el pueblo le propuso. Y cuando el Señor a través de Samuel lo confronta, de inicios él minimiza lo que él hizo. Él razona su desobediencia. Y lo vemos allí en la palabra del Señor. En el versículo 15, de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, como si el pueblo estaba en la capacidad de tomar alguna decisión. Lo que vemos allí en la historia de Saúl es una persona que actuó independiente de la cabeza del Señor. O sea, él hizo lo que a él le pareció, pues. Y cuando vemos todo cómo se va narrando la historia de Saúl, cómo Saúl razona su independencia de Dios, cómo Saúl decide aceptar pues de una lo que el pueblo le está diciendo, aunque eso sea contrario a lo que Dios le instruyó. Dios le había instruido, elimínalos a todos, y él se dejó llevar por lo que el pueblo le dijo. Pero más que él pueda decir, lo que pasa es que el pueblo decidió, el que Saúl hiciera lo que el pueblo decidió, le llevó a un acto de rebelión. Y vamos a ir descubriendo, ¿verdad?, cómo Saúl entra en la rebelión a través del orgullo que había en su vida. Entonces, el orgullo es lo que nos lleva a depender a nosotros de nuestras habilidades. Y a él se le olvidó que fue Dios quien lo puso, y él empezó a moverse en función de agradar a las personas. O sea, él estaba buscando ganancias a favor de él. Se le olvidó que el que lo colocó allí fue el Señor.
Y el orgullo nos mantiene a nosotros en cárcel, de prisión, porque él se va a manifestar de diferentes maneras. Y lo vemos allí en la palabra del Señor, cuando el Señor habla de Satanás. Satanás era uno que estaba en un lugar de autoridad allí cercano a la presencia del Señor. Y hasta que vio que él era tan hermoso y que tenía tanta autoridad, tanta capacidad, que es bueno, pero yo también puedo ser Dios. Y se le olvidó que quien lo puso fue Dios, que Dios fue quien lo creó y quien lo colocó. Y tenemos a un Dios que en el cual está la justicia plena, que cuando él vio que se igualó, pues se llenó de orgullo, se envaneció, empezó a sentirse, yo también puedo ser Dios. Y el Señor dijo, bueno, pero realmente él podrá decir lo que él le dé la gana de decir, pero el único aquí que soy Dios soy yo. Pero yo no voy a actuar de una manera injusta, de derribarlo yo. Yo solamente voy a dar la instrucción a uno que está a su mismo nivel para que lo desaloje de aquí del cielo. Y eso fue lo que hizo. El Señor llamó a Miguel, mira, sácame de aquí. Y fue derribado del cielo a la tierra. ¿Okay? A causa de la rebelión que vino, ¿por qué? Porque él se llenó de ¿qué? De orgullo y se creyó que él era más que Dios. Entonces, el orgullo ha entrado en el corazón del hombre por esa misma naturaleza caída y tiene diferentes manifestaciones. Se puede manifestar, una de sus caras es la soberbia, y la soberbia es cuando vemos esa excesiva valoración de uno mismo que nos lleva a menospreciar a los demás. Lo vemos sobre todo cuando las personas son profesionales, que se tiende a minimizar lo que hacen otros, a tenerlo en poco, y uno puede usar un término como decir ay, bueno, sí, tú lo hiciste bonitico, muy bonita, muy sabrosita la comidita que tú hiciste. Porque yo soy chef, la mía sí es la comida, pero la tuya es la comidita. Estoy minimizando. Entonces, cuando hay soberbia, eso me lleva a una excesiva valoración de mí misma y a menospreciar a los demás. Y siempre voy a decir algo para que se vea que bueno, o sea, ellos lo hicieron bien, pero no tan bien como es. Eso es soberbia. También otra cara que tiene el orgullo es la arrogancia. Y la arrogancia es una cuestión de actitud en la cual esa persona se siente superior. Y también menosprecia a los demás. O sea, él se siente que él es más que la otra persona. Lo vemos también, otra cara del orgullo es la autosuficiencia. Cuando esa persona confía en sus propias habilidades naturales, entonces esa persona va a evitar trabajar en equipo. Tiene problemas para trabajar en equipo, porque el más alto pensamiento es el de él. O sea, lo que él dice, eso es. Y aunque hayan otros mejores que él, a él no le importa, a él le interesa es él. O sea, esas personas autosuficientes confían más en sus capacidades naturales y a veces no tienen ninguna. Por eso dice la palabra que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que lo que realmente es. Entonces, una persona autosuficiente, ahí lo que hay es orgullo. Una persona perfeccionista, que es aquella que siempre espera que su resultado sea el mejor, pues que lo que haga sea lo mejor. Esa persona que es perfeccionista, no crea que es que, es que soy perfecta porque quiero que... No, está enfocado en su yo, en su ego. Y el perfeccionismo es resultado de la soberbia. O sea, lo hago así, ¿no? Porque yo aprendí a hacer lo mejor, bueno, sí. Y cuando se me da un reconocimiento, bueno, me siento allí, ¿sabes? Gozoso. Entonces, soy perfeccionista no es que estoy haciendo la obra del Señor de la mejor manera para que el nombre del Señor sea glorificado, sino bueno, lo hizo Carmen Nene y bueno, como Carmen Nene lo hizo, bueno, quedó de la mejor manera. Entonces, en el perfeccionismo, lo que hace, se manifiesta es el resultado de lo que hay adentro de nosotros, la soberbia que está en nuestro corazón. Entonces, cuando la persona es perfeccionista, se está manifestando la soberbia que hay en el corazón. Otra cara que tiene el orgullo es el egoísmo. Y la persona egoísta va a tratar de satisfacerse a sí misma sin considerar a los demás. O sea, aquí en el caso de Saúl, vemos que Saúl
dijo, bueno, voy a responder a esto al pueblo, pues. Voy a hacer lo que el pueblo está diciendo. Pero ¿por qué lo que lo está diciendo? Porque lo que le interesaba era ser aceptado, reconocido, estar bien con el pueblo y no con Dios. Ya no le importaba a Dios. Ya le importaba, su corazón, ser halagado, tener buenas relaciones con las personas, sin importarle lo que el Señor estaba diciendo. Entonces él estaba enfocado en sí mismo. Entonces la persona egoísta se trata de satisfacer a sí misma y no le importa lo demás. No le importa que el Señor le estaba diciendo, vas a eliminar a esta gente, porque esta gente son enemigos del pueblo del Señor. No le importaba eso. Entonces, detrás del egoísmo que vemos en las personas y vemos en nosotros mismos, porque yo quiero que usted se revise. Usted de repente está viendo a las personas, pero no es las personas. Yo quiero que esta palabra es para usted mismo. Porque cuando decíamos el título de la predicación que dice orgullo versus plenitud en Cristo, es como, hay una lucha. Claro, ¿cómo alcanzar esa plenitud en Cristo si somos orgullosos? Porque la palabra del Señor dice que Él mira de lejos a los altivos, más su comunión es con los humildes. Él está cercano a los humildes de corazón. Entonces, si hay altivez, por supuesto, estoy distante del Señor y no puedo alcanzar la plenitud en Cristo, ni mi plenitud natural tampoco. Cuando la persona está bajo la opresión de un espíritu de orgullo, también va a haber una competitividad excesiva. Porque siempre va a estar tratando de participar en todo lo que se pueda meter, porque lo que busca esa persona es sobresalir y ser reconocida. Esa persona desea llamar la atención y que la gente lo aplauda. Por eso mucha gente dice, pero es que ya un momento, es que hice esto y nada, la gente no se da cuenta, lo que yo hice, no lo valoran. Están buscando los aplausos y entonces me voy por un lugar, me voy para otro lugar. Lo vemos en la gente que salta de iglesia a iglesia. Y va a una iglesia, y va a otra iglesia, y va a otra iglesia, y va a otra iglesia, porque todavía no han alcanzado su libertad en el Señor, que le permita ser equilibrado y moverse conforme a los propósitos del Señor. No, son personas que actúan con un espíritu independiente, porque esa es otra de las situaciones de cuando hay en nosotros orgullo. Y como le decía anteriormente, pues que el orgullo, pues todos llegamos al Señor con problemas con el orgullo. Uno en mayor cantidad que otro, pero todos llegamos con esa situación. Entonces, la persona que tiene competitividad excesiva, esa persona se mete en todo lo que pueda meterse para ser reconocido. ¿Ok? Y lo que busca son los aplausos. Otro de las situaciones que hay cuando hay orgullo es cuando somos rencorosos. Porque cuando somos rencorosos somos personas que tenemos problemas, dificultades para perdonar a las demás personas. Y no podemos aceptar bajo ninguna circunstancia que alguien nos hiera. Cualquier ofensa, enseguida sentimos que está hiriendo nuestro yo, nuestro ego. Y hay esa tendencia a ser vengativa, siempre preocupado por su reputación. Y esas personas prefieren razonar, ¿verdad?, su orgullo antes que perdonar. ¿Qué va a suceder con la persona rencorosa? Siempre está sacando cuentas. No, porque me hizo esto. Y ahí puede, sigue hablando, no, porque tal cosa, y no hay opción. Esa persona siempre va a estar anclada en el pasado. Y lo que hace es puro sumar heridas, más dolor. Y realmente esa persona sufre. Porque son tan orgullosos que cuando a ti te duelen tanto las cosas, a mayor dolor, más orgulloso eres. Entonces, tiene que tener claro que una persona orgullosa, una persona activa, es una persona que se cree que es más que Dios. Y esa persona se mantiene a distancia de Dios, aunque esté en la iglesia de Cristo. Que el Señor nos ayude. Porque la palabra del Señor dice que si yo no perdono a los que me ofendieron, vuestro Padre que está en los cielos no perdonará mis ofensas. ¿Qué le parece? Entonces, eso de que usted sea
rencoroso, buscando descobrársela. No, que hay veces no somos vengativos que le va a hacer daño a la persona, pero le tengo la cuenta, que no se me acerque, porque yo sé que es un ladrón, yo sé que es esto, y sigo allí. Eso es una persona rencorosa. Ojo, no quiere decir que la gente lo hiere y lo vuelve a herir. Usted tiene que estar, bueno, yo me quedo allí. No, usted perdona y se lo vuelven a hacer, vuelve a perdonar, y llega un momento que usted dice, bueno, no puedo seguir allí porque siempre me lo va a hacer, pero no lleno de amargura, ni resentimiento, ni rencor hacia la persona. Del orgullo es cuando somos personas voluntariosas y ambiciosas. Son personas que siempre quieren hacer su voluntad. Personas ambiciosas que siempre quieren tener una posición de alto rango en cualquier área. Siempre buscan de hacer sin que le estén mandando a hacer. Y no es que usted no pueda tener una buena idea, pero usted nunca puede hacer las cosas fuera de la cabeza. O sea, usted no puede decir, bueno, no, sí, usted no tomó decisiones, usted no se está dando cuenta. Pero lo que hay detrás de usted es un espíritu de orgullo que le está dando oportunidad a la rebelión. Porque hacer cosas fuera de la cabeza es estar siendo guiado por un espíritu de rebelión. Y eso va a ir aumentando. Si usted no para eso va a ir aumentando y llega un momento que usted va a salirse de la visión del Señor, de los planes del Señor. Entonces, cuando usted dice, bueno, pero yo no es que soy mala, sino que yo resuelvo. Usted no puede estar resolviendo fuera de la cabeza. Tan sencillo como hay una necesidad de que usted ve que la puede suplir. Usted tiene que decirle, mire mamá, mire pastora, a su esposo o a su esposa, mire, ¿qué le parece tal cosa? Ah, no, sí, dele, yo lo voy a poner. O mira, compré esto, ¿no? Que tomó una decisión de hacer las cosas de una manera sin haber consultado con la cabeza. Eso habla de un espíritu de orgullo. Entonces vemos que y pudiéramos seguir sacando cuenta de cualquier cantidad de manifestaciones que puede tener el orgullo en nuestras vidas. Vamos a hacer un replay, fíjese. Se puede manifestar a través de la soberbia, la arrogancia, la autosuficiencia, el perfeccionismo, el egoísmo, la competitividad excesiva, el ser una persona rencorosa, ser voluntarioso y ambicioso. Todo eso. Y cuando el orgullo está controlando nuestras vidas, ¿qué sucede, hermano? Va a manifestarse la incredulidad, porque la incredulidad es resultado de la soberbia en un grado avanzado. Cuando la soberbia avanza bastante, ya dejó de ser sutil, ya es contundente. ¿Qué va a ocurrir, mis hermanos? Empiezo a hacer resistencia a la palabra del Señor. Y usted puede estar leyendo esta palabra y empieza a cuestionar, bueno, no me parece, bueno, eso lo dicen. Y empiezo a buscar la manera de justificar mi orgullo. Acuérdense que lo que hay es un espíritu de orgullo que le está teniendo en cautiverio. Y por eso le decía inicialmente que no es que, bueno, esto es bueno para él, no, esto es bueno para usted. Porque ¿cómo usted alcanzar su plenitud en Cristo si hay orgullo? La palabra del Señor, cuando habla de Leviatán, dice que el Leviatán es un monstruo que solamente Dios puede destruirlo. Y dice la palabra del Señor, padre de los soberbios. Otra versión dice, padre de los orgullosos. O sea, los orgullosos, su padre no es Dios. Entonces, cuando en nuestras vidas hay soberbia, eso nos va a impedir que nosotros crezcamos en fe. Va a limitar nuestro crecimiento en fe. O sea, la fe va a tener problemas para crecer. ¿Por qué? Porque la soberbia me va a llevar a incredulidad a la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo creerle a Dios? Pues. Y eso me va a llevar a rebelión, porque me va a llevar a actuar independiente de Dios. ¡Wow! Tremendo todo eso, amado. Ahí vemos la historia de Saúl. Saúl lo puso Dios, le envió profetas, dio señales de que Dios estaba con él. Y él terminó haciendo las cosas a su manera, con una instrucción y tratando de cuestionar, no, pero esto por esto, de justificar su independencia de Dios.
Que el Señor nos ayude con todo eso. Seguimos hablando del orgullo, que una de sus caras es la soberbia. Y cuando hay soberbia en nuestras vidas, esa es la raíz de todo pecado. Porque el orgullo te va a llevar a ser soberbio. Bueno, es que es mi conocimiento, es lo que yo pienso, es lo que me parece. Y eso te va a llevar a pecar, porque ya hacer las cosas independientemente de Dios, eso es pecado. La soberbia es la raíz de todo pecado, es la raíz de toda debilidad. Y también es la raíz de toda independencia de Dios. Así que mucho cuidado con eso. Usted debe estar atento a eso que se esté moviendo en su vida. Más que con otra persona, es con usted que usted debe estar atento. Fíjese, cuando hay soberbia en nuestras vidas, va a aparecer la división, va a aparecer la contienda. Mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios 13:10. Dice así: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. O sea, cuando hay soberbia en nuestra vida, va a llevar a contienda, hermano, a disensión, a pleito. ¿Ves? Porque no va a haber acuerdo, o sea, no hay manera de que haya acuerdo ni que que establezcamos puentes con los demás, conexiones, porque es lo que yo pienso y se hace y punto. Y puedo revestirme de un espíritu de falsa humildad, eso lo vemos mucho. Gente que se ve manso, pero cuando a ver, no son ningún manso. Lo que hay, no estoy hablando de una lombriz. Lo que hay es una anaconda de alto nivel en esa vida. Entonces, cuando hay orgullo en nuestras vidas, el orgullo siempre va a tratar de demostrar, nos va a llevar a tratar de demostrar que lo que estamos diciendo es lo correcto. Siempre vamos a estar justificando y discutiendo que lo que nosotros estamos haciendo, lo que yo digo, eso es lo correcto. Y está más completo que lo que dijo el otro. Señor nos ayude, de verdad, con todo eso. Porque realmente no podemos alcanzar nuestra plenitud en Cristo ni en ninguna área de nuestras vidas si hay orgullo en nuestras vidas. Usted puede ser un gran empresario, o sea, tener una capacidad tremenda para hacer negocio. Y la gente puede ver que usted tiene esa capacidad. Pero si usted es una persona orgullosa, le voy a decir cuál es su final. Su final es solo. ¿Por qué? Porque la gente cuando ve que hay todo ese orgullo, que usted era más está centrado en su propio bienestar, de una u otra manera, usted puede hasta manipular para tener a la gente al lado, pero es su propio bienestar lo que usted busca. La gente pues va simplemente a usarlo como un portaaviones. Para esto tal, y después la gente lo deja, porque la gente lo ve como una persona que no, o sea, simplemente como un producto. Entonces, si queremos tener relaciones verdaderas, si queremos tener gente a nuestro lado, tenemos que despojarnos de todo orgullo, porque el orgullo nos trae problemas con nosotros mismos, principalmente con Dios. Primero con Dios, con nosotros mismos y con las demás personas. Y siempre vamos a estar justificando. Ahí como usted ve la historia de Saúl, cuando Samuel lo cuestiona, ¿qué dice él? No, pero es que fue el pueblo. No, bueno, está bien. Está bien, sí, me arrepiento de todo eso, pido perdón, pero mira, haz esto, a favor mío. Orgullo, vanagloria, arrogancia, altivez. Se minimiza, se tienen poco los errores, tratando de justificar lo que nosotros hacemos. Y se hace las cosas independientes de la cabeza. Y a veces nosotros sabemos que no se debe hacer las cosas independientes de la cabeza, pero las seguimos haciendo. ¿Por qué? Porque estamos resistiendo la palabra del Señor. Y eso habla de orgullo. Y eso habla de una prisión en la cual usted está. Y usted debe decidir, tomar la decisión de ser libre de esa prisión. Porque eso le va a llevar a esterilidad en todas las áreas de su vida. Y aunque usted pueda tener ciertas finanzas, va a estar solo siempre, va a estar sola siempre. Porque usted es una persona estéril. Pero Dios tiene para usted la mejor historia. Mire lo que vamos a entender hoy en la palabra del Señor. Vamos a leer allí en el libro de
Proverbio 16, versículo 18, dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y ante la caída la altivez de espíritu. O sea, cuando vemos proceso tras proceso que vienen sobre nuestras vidas de quebrantamiento, dése cuenta que si eso está viniendo es porque Dios está procesando algo en nuestra vida. Y la palabra lo dice, que cuando viene el proceso es porque lo que hubo antes fue soberbia. Y hay algo que Dios está quebrando en nuestras vidas. Y eso tenemos que entenderlo. Porque cuando hablamos de soberbia, ese es el pecado más antiguo del mundo, hermano. La soberbia fue lo que sedujo a Satanás para que se rebelara contra Dios. Y sus consecuencias fueron la caída. Y si nos seduce a nosotros, ¿qué va a hacer? Las consecuencias van a ser la caída también. Entonces dice la palabra del Señor: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Ay, ¿por qué caí? Porque había altivez en tu vida. Entonces dice: mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Que el Señor nos ayude a ser humildes, como el Señor quiere que nosotros seamos, y que en este tiempo podamos discernir todo eso que nos ha estado llevando a hacer las cosas independientes del Señor. Oigo la palabra, la sé, me la sé de memoria, pero no la vivo. ¿Por qué? Porque estoy haciendo resistencia, porque hay un espíritu de orgullo en mi vida, pero usted tiene que rebelarse contra ese espíritu, porque eso es lo que usted no fue hecho para ser un portador de un espíritu de orgullo. Usted fue hecho para ser portador de la presencia del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice en Proverbios 8:13: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Si hay temor en nosotros, tenemos que aborrecer lo malo, hermano. Tenemos que aborrecer la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. Tenemos que aborrecer eso, porque nosotros hay temor hacia el Señor. Entonces no podemos hacer como que sí, bueno, no, como que tenerlo en poco, no, hermano. O sea, el más alto concepto que nosotros tenemos es lo que dice la palabra del Señor. Y sí me importa lo que dice la palabra del Señor. Mire lo que dice en Proverbios 16:5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. O sea, que el ser orgulloso tiene sus consecuencias y no vamos a quedar impunes. El Señor nos quebranta una, otra y otra, para corregir nuestros pasos, para enderezar nuestros pies, para afirmarnos. Pero nosotros tenemos que ser lo suficientemente humildes para someternos al proceso de Dios en nuestras vidas. Porque si no lo hacemos, hermanos, no vamos a vivir nuestra vida plena en Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a ser manso y humilde, como Jesús decía: aprended de mí que soy manso y humilde. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos. Venimos llenos de orgullo, de altivez, de arrogancia, de rencores, de amargura, de tantas cosas. Pues despojémonos de todo eso. Como hizo el Señor, que se despojó de toda su investidura, pues despojémonos de todo eso que nosotros podemos traer a nuestras vidas. Hay 3 características en las personas cuando hay una influencia de orgullo. O sea, si una persona está bajo influencia del orgullo, hay 3 características que van a ser visibles en él: terquedad, dureza de cerviz y dureza de corazón. Fíjese, 3 características. Y dice la palabra del Señor en Isaías 27:1, dice: en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Cuando habla de el Leviatán, vuelvo y le aclaro, habla de el padre de los orgullosos. Entonces hay que renunciar a eso, hermano, porque no podemos estar haciendo las cosas fuera de lo que nos dice la cabeza, fuera de lo que nos dice el Señor en su palabra, fuera de lo que nos dicen las autoridades sobre nuestras vidas. Tenemos que estar conectados, alineados. Cuando haya orgullo en nuestras vidas,
Una de las consecuencias de que hay orgullo en nuestras vidas es que va a traer ceguera para yo poder recibir la revelación que viene de Dios en cuanto a su palabra. Y eso me va a impedir caminar con Dios. Entonces, el orgullo me lleva a ceguera espiritual. No voy a poder entender la revelación de la palabra del Señor. Y no voy a tener esa capacidad o esa libertad para humillarme. Porque porque yo me voy a humillar. Hay gente que está atento a cualquier palabra que signifique humillación. Dice, ¿pero por qué? Porque el más grande no eres tú, el más grande es el Señor. Y el Señor es como dice ese término que estamos usando, el Señor. O sea, Él reina, Él gobierna, Él es el Señor de nuestra vida. Y lo que el Señor quiere para nosotros es lo mejor. Y lo mejor es cuando nosotros obedecemos al Señor. Queremos avanzar, queremos crecer en fe, queremos madurar y cumplir con nuestro propósito de vida. Necesitamos la revelación de la palabra. Y para recibir esa revelación tengo que ser lo suficientemente humilde para apropiarme de lo que ahí hay y de lo que el Señor me está diciendo. Así que son tiempos, hermanos, donde Dios tiene para ti los mejores planes. Pero es importante que tú te levantes contra el orgullo y que tú digas, yo renuncio a eso, yo me desato de eso y lo echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido perdón. Es importante que usted reconozca eso. Si usted ha sido rencorosa, si usted ha sido voluntarioso, ambicioso, incrédulo, si le tiene problemas para aceptar la palabra del Señor, si ha sido un egoísta, está en competitividad excesiva, si ha sido una persona autosuficiente, arrogante, soberbia, mire, hermano, y mucho más. Es el tiempo de arrepentirse. Así que donde está usted allí, cierre sus ojos y vamos a orar. Soberano Dios, Padre eterno, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Aquí estamos delante de tu familia, de tu presencia, Señor. Dándote gracias por tu amor, por tu bondad, por tus cuidados, Señor, por tu misericordia, Padre. En el nombre de Jesús, Señor Dios. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Padre. Te pido que sea usted, Señor, sellando esta palabra en la mente y en los corazones, que sea usted purificando, limpiando, Señor, alineando, Señor, a tu voluntad, Padre, y que sea destronado de cada vida, Señor, todo espíritu de orgullo, altivez, arrogancia, toda terquedad, toda dureza de servicio, dureza de corazón, sea removido de la vida de tus siervos, en el nombre de Jesús. Usted que sabe que ha tenido problemas con el orgullo, yo le invito a levantar su mano, una mano al cielo y ponga otra en su corazón. Y repita conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, hoy vengo delante de ti, Señor. Hoy me arrepiento, Señor, de mis pecados, mi maldad. Perdona mis rebeliones, perdona mi orgullo, mi altivez, mi arrogancia, Señor. Perdona porque muchas veces he sido rencoroso, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy vengo delante de ti y te pido perdón. Límpiame con la preciosa sangre de tu Hijo, Señor. Quiero ser como dice tu palabra, Señor, manso y humilde, Señor, Padre. Quiero ser gente de testimonio que te honre en todo, Padre, en el nombre de Jesús. Aquí estoy delante de tu presencia, Señor, pidiéndote, Señor, que seas tú, Señor, dándome, Señor. Ahora a cada uno de tus pequeños, Señor, seas tú dándole, Señor, más de ti, Señor, fortaleza de lo harto, Señor, limpiándole de todo orgullo, Señor, de toda arrogancia. Dile, Señor, límpiame, Señor. Yo renuncio al orgullo, a la altivez, a la arrogancia, a la rebelión, Señor. Quiero ser gente que te obedezca, Señor. Sé que tú eres mi Señor, que te pertenezco y que la palabra, Señor, la última palabra la tienes tú. Eres tú, Señor. Quiero obedecerte, Padre. Y hoy, Señor, renuncio a todo lo que vino a mi vida, que me llevó a estar en esclavitud del orgullo. Yo me arrepiento de todo orgullo, de toda actitud que no te haya honrado, Señor. Y yo me desligo, me desato de todo espíritu de orgullo, quebranto
todo pacto, toda alianza que haya hecho consciente, inconscientemente con el orgullo y sus ayudantes, en el nombre de Jesús. Le ordeno que se vayan de mi vida. Cierro toda puerta que había abierto, Señor, y te pido a ti que la selles con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, quiero ser un hijo, una hija que te honren en todo, Señor. Quiero obedecerte, Señor, quiero honrarte, Señor, y quiero que la gente pueda conocerte a través de mi vida, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, en tus manos me encomiendo, Padre, y te pido, Señor, que me ayudes a cumplir con el propósito para el cual tú me creaste, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, amado, Dios les guarde. Un fuerte abrazo, les amo, les bendigo, en el nombre de Jesús.